ocupas el tema del discernimiento, es algo que es tan importante porque habla también de una madurez. O sea, discernir implica decidir y eso implica asumir responsabilidades. Porque es más fácil que nos digan lo que tengo que hacer. Y de repente nos pasa mucho a los sacerdotes, bueno, padre, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Yo les digo, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Llamen a la puerta y les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla, y al que llame a la puerta se le abrirá. ¿Habrá un padre entre todos ustedes que dé a su hijo una serpiente cuando le pide pan? Y si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Es súper interesante porque, claro, si nos quedamos con las dos primeras palabras, pidan y se les dará, uno digo, bueno, el pedido y pidió cosas buenas y no se le da. Y de repente hemos insistido en la oración y no se nos da. Pero aquí, inclusive en el mismo ejemplo, el Evangelio de Mateo no involucra al Espíritu Santo, por eso tomé el de Lucas, donde involucra al Espíritu Santo. O sea, lo que tenemos que pedir es el Espíritu Santo. Apóstoles, encendió el Espíritu Santo. O sea, ese Espíritu Santo es el que tenemos que pedir y que justamente el que nos va a ayudar a decidir. Pero implica un camino. El pedir y pedir sobre todo el Espíritu Santo. O sea, podemos pedir lo que queramos, pero también tenemos que pedir el Espíritu Santo. Pero de ahí viene una parte que es fundamental, que tiene que ver con el buscar. Buscar. Entonces, ¿y qué es lo que buscamos? La voluntad de Dios. O sea, buscamos cómo Dios nos habla. Ahí yo a veces cuento, a mí me gusta mucho, hay un libro de un filósofo francés, Jean Quiton, él, ¿cómo se llama? Escribió este libro con 97 años. Yo siempre, y en la introducción dice, hace como 12 libros que me vengo despidiendo, ¿no? O sea, con 97 años. Y muere como a los 99 o 100, no me acuerdo. Y su último libro se llamó Medicamento Filosófico. Y él, la gran pregunta de Quitón era por la vida eterna. Y él se coloca antes de su muerte, en su imaginación, en su funeral y en su juicio. Y va invitando filósofos. Pero el primero que se le aparece es el demonio en su imaginación. Y lo va a tratar, ¿no? Y le dice, Jan, ¿qué has hecho de tu vida? Y le dice, yo he buscado. Le dice el diablo, se ha buscado porque no se ha encontrado. Y Quitón le responde, mientras más he buscado, más he encontrado. Y cuando he dejado de buscar, he perdido aquello que he encontrado. La vida es una profunda búsqueda. Pero ¿qué buscamos nosotros en el discernimiento? Buscamos la voluntad de Dios. Ahora, si uno se pone a pensar, cuando buscamos, entonces y hallamos, ahí sí, tocamos a la puerta, nos acercamos, actuamos. Porque claro, de repente me puedo decidir, y bueno, y hasta aquí no me llegué porque me da miedo enfrentar. Y bueno, y en ese sentido, y es bonito también ponerse en el contexto, que siempre el Evangelio hay que mirarlo en contexto, así como nos decía el obispo. ¿Qué es lo que es previo a esto? Lo previo es que el Señor le pide a los discípulos, enséñanos a orar. Y en la oración, ¿qué nos dice en la oración? Reza el Padre Nuestro. Y en el Padre Nuestro que recibimos, ¿qué decimos? Que se haga voluntad en la tierra como en el cielo. No le decimos que se haga voluntad siempre y cuando corresponda con la mía. Sino le decimos que tu voluntad se haga en el cielo como en la tierra. O sea, siempre hay esa búsqueda de esa voluntad de Dios, que sabemos que es la única forma que venga también su reino. Y además nos dijo que fuéramos insistentes. Bueno, un ejemplo previo a este evangelio que vimos, que fuéramos insistentes. Y después nos dice que pidamos, y que pidamos también insistentemente. Entonces, ¿qué presupuestos nos tienen que ayudar y
que nos regala justamente el Espíritu Santo. El primer presupuesto es tener una óptica de fe. ¿Y qué significa eso? Tratar de mirar más con los ojos de Dios. Porque nos cuesta mirar con los ojos de Dios. Porque es más cómodo mirar con nuestro propio ojo. Y eso implica apertura. Y eso es muy importante. O sea, el Padre hablaba que teníamos que tener un sentido, casi un sexto sentido en la vida espiritual. Y cuando hablaba de la vida espiritual, golpeaba una mesa y decía, esto es tan real como esta mesa que está golpeada, y la golpeaba. Entonces, bueno, tenemos que buscar esa mayor óptica de fe, mirar más con los ojos también de Dios. Después vamos a ir, ¿no? Eso implica también cultivar una recta conciencia. Y para cultivar una recta conciencia tenemos que saber también del magisterio de la Iglesia. Tenemos que saber qué nos dice también la Iglesia, qué nos dice la moral, porque ahí también Dios nos habla. ¿Por qué? Porque también tenemos que discernir entre el bien y el mal. Se supone que todos buscamos el bien. Y además, entre el bien y el mal es fácil decirse que se dice por el bien. Pero ahora es todo más complejo. ¿Por qué? Porque vivimos realidades mucho más complejas. O sea, hay tantas aristas. Y claro, y antes, como no estaba incluida la psicología nos ha abierto un mundo enorme que trae distintas aristas y eso nos ha hecho colocarnos también en ciertas situaciones. O sea, tema de la homosexualidad, tema de la histeria, por poner temas. O sea, hay tantos temas que uno lo primero que es me cierro, pero me cierro por lo que yo creo, por lo que me enseñó mi abuelita. Y no, tengo que abrirme al magisterio, y aquello también nos dice el magisterio, frente al matrimonio, las distintas realidades. La amor y la iglesia tiene que ser un documento que manejemos, y no porque nosotros estemos quizás en el capítulo 8, pero toda la primera parte habla de la hermosura que tiene el matrimonio, pero tenemos que manejarnos. Y eso implica un cultivo también de esta recta conciencia. ¿Para qué? Porque eso me va a ayudar a discernir. Bueno, eso es fundamental, saber detenernos. Y aquí sí que nos cuesta. ¿Ya? Nos cuesta mucho porque hacia abajo miramos, hacia arriba no. ¿Ya? Yo siempre cuento que me tocó una vez en Misiones, por ahí en un pueblo perdido en México, y de repente, claro, tenía una explanada donde jugaban todos los niños y hay una cancha enorme de fútbol. Y vi como a 4 misioneros que estaban ahí. Estaban ahí. Y yo decía, ¿qué están haciendo allá? Porque están jugando los niños acá. Era el único lugar en el pueblo que había señal. Yo me pregunté, ¿cómo descubrieron que ahí había señal? Entonces estaban ahí, y claro, vi de lejos, y me maté la risa. Y dije, bueno, como son capaces de buscar señal, no podemos hacer esas señales con Dios, ¿no? Entonces de repente la señal que queremos buscar acá, y tenemos que detenernos para ver las señales que Dios también nos quiere regalar. ¿Ya? Que después vamos a conversar, ¿no? Y eso, pero para eso hay que detenerse, y eso implica también que tenemos que aprender a rezar. ¿Ya? La oración nos tiene que mover. Recuerden lo que el Padre hablaba de la oración, la respiración del alma. Y eso nos lo tiene que también enseñar. O sea, y ustedes dicen, no, lo importante es la calidad. Cantidad y calidad. O sea, no hay calidad si no hay cantidad. Y piénsenlo en el diálogo matrimonial. No, sí, es como el esposo le puede decir a la esposa, sí, mi amor, ahora sí, habla. O sea, no me pescaste en todo el día y me dices eso, no puedo. Y el hombre jura que sí, o sea, que lo está haciendo bien, está bien perdido. Bueno, algo que dijo, que no voy a profundizar, pero voy a tomar un texto también del Padre, la acción especial del Espíritu Santo. Y miren lo que
decía el padre en Profeta Lucruces, en unos textos del año 60. Un sabio teólogo del siglo IV dijo: lo que acontece en el alma de un cristiano es, en la medida de que sea cristiano, aliento del Espíritu Santo. De este modo tocamos un tema prácticamente olvidado por el hombre de hoy: el discernimiento del Espíritu. El Espíritu Santo habla en nuestras almas con suspiros inefables. O sea, hay un reconocimiento de que habla. Recuerden que nosotros, por el bautismo, somos templo de la Santísima Trinidad. Por el bautismo. O sea, en nuestro corazón y en nuestra alma, el Espíritu Santo sobra. Y con la confirmación, eso se confirma. Y hay plenitud en el Espíritu. Y eso es una realidad. Si escuchamos lo que Dios dice en nosotros a menudo, esa oración sabrá lo que Dios quiere de nosotros antes que nosotros lo sepamos. Es interesante lo que dice el Padre. Porque la oración, muchas veces tenemos mociones, vislumbramos intuitivamente con textos, designios de Dios que solo lentamente podemos dejar aflorar en el consciente. O sea, tiene una profundidad psicológica estas palabras, profundas. O sea, y el mismo Padre también hablaba que tenemos que purificar, ¿qué cosa? Nuestro propio subconsciente. Y ustedes saben lo que decía el subconsciente: el emperador del universo. Porque nos manda. Porque el subconsciente no quiere ni sufrir, no quiere ni enfrentar, no quiere hacer absolutamente nada. Pero detrás también de eso, si nosotros oramos, purificamos, cuando rezamos, van a haber ciertos aspectos en mi vida interior y en mi corazón que son propios del Espíritu y que tenemos que ir haciendo conscientes. Y solo esa presencia de Dios, porque también el Espíritu, un texto, porque me tocó la última parte, entonces me imagino que no tocó porque no se refiere a San Pablo. Porque solo el Espíritu es que me ayuda a mí a decir Abba, Padre, Papito, en Gálatas 4:4. Entonces, ¿qué significa eso? Que saber que Dios está ahí presente, entonces eso me ayuda, como escuchamos, a no temer. Aunque es normal que temamos, pero la pregunta es mi decisión. Y eso implica una purificación y una conversión. O sea, tenemos que tratar de ir purificando siempre. Miren, y aquí hay una parte que valga, el Padre siempre habla de expulsos, y aquí voy a dar un pequeño expulso. Porque ustedes tienen un sacramento. Ustedes tienen el sacramento. Yo tengo el sacramento del orden sacerdotal. Ustedes tienen el sacramento del matrimonio. Los dos son sacramentos. El sacramento, etimológicamente la palabra sacramento viene de sagra, sagrado, de santo, y mentum, que es medio para. O sea, es un medio para ser santo. Y no por la cruz. Es un medio para ser santo. Y bueno, y de las propiedades del matrimonio, y recuerden también, que es el único sacramento donde ustedes mismos son los ministros. Cuando yo bautizo, yo hablo en nombre de Cristo. O sea, en el momento del matrimonio, el esposo habla en nombre de Cristo, la esposa habla en nombre de Cristo. Es súper potente eso. O sea, son de Cristo para el otro. Y bueno, ¿y para qué es el matrimonio? ¿Cuáles son los fines? La vida, los hijos. Pero también es la ayuda mutua. ¿Para qué? Para complementarse, para llegar a la realidad. Ahora, el complemento no tiene que ver con que seas distinto a mí, sino tiene que ver con que valoro que eres distinto a mí. Y no solamente lo valoro, sino lo valoro para mi vida. Porque claro, si es distinto, porque ¿para qué andamos con cosas? Me puede atraer que otro sea distinto, pero me complica. Porque me gustaría que las cosas fueran a mi manera. Piensen en el orden, piensen en cómo se cocina, de por qué nos mete, o sea, siempre es complicado. Claro, y uno lo tiene que saber, que se está perdiendo por algo, ¿no? Y yo no sé por qué se está perdiendo más la mujer que los hombres.
Pero después me lo explico. Entonces, ¿qué significa eso? Piensen que si yo me cierro a lo que me dice mi esposo, a lo que me dice mi esposa, me cierro a la verdad, a la intuición de esa persona, me cierro a lo que quizás Dios me quiere decir a través de ella, de él, porque me está complementando. Y eso que también implica que, bueno, de repente es molesto, pero te tengo que corregir también, pero corregir con amor, para buscar tu bien, porque me interesa que tú seas santo. Y esa realidad es sacramental, es camino a la santidad. Y por eso es tan importante el matrimonio sacramental. Porque claro, se ha ido perdiendo, nos hemos ido abriendo, y es bueno que nos abramos nuevas realidades. Pero tienen que haber comunidades que muestren la importancia que tiene el sacramento, no como para vivir mejor, simplemente para ser más felices, sino para ser plenos, para ser santos, para complementarnos. Y muchas veces, y es doloroso ver, no, yo ya no peleo por esto. O sea, me rendí. Y si me rindo, ¿qué es lo que pasa? Me dejo admirar. Y si lo dejo admirar, no dejo de querer. Y eso es una realidad que tenemos que ver. Entonces, no me puedo cerrar al otro. Me tengo que abrir a lo que Él me dice. Porque lo que Él me dice también es una voz de Dios para mí. Y eso lamentablemente, como vivimos en el diario vivir, nos olvidamos. Y yo diría a veces, si hay intuiciones que tengo, por la historia de la persona, por lo que la conozco, se lo tengo que decir. Pero eso también hace que el discernimiento sea una orden de ser para ustedes que es importante. Y aquí nos vamos directamente a esto, porque ¿qué nos regala el Padre? ¿Y qué nos regaló el Padre en el fondo? Nos regaló una metodología. O sea, ¿por qué? Porque en realidad no es fácil el tema. ¿Y por qué? Porque tenemos demasiadas luchas interiores. Y en esas luchas interiores que nosotros tenemos, ¿por qué nos dejamos llevar? ¿Por qué? Porque nadie quiere quedar de malo. Nadie quiere quedar de malo. Nadie quiere quedar de malo con los hijos, nadie quiere quedar de malo y decir que no. Perdona mamá, y se suponía que todos los no permisos los da mi papá, los permisos los da mi mamá. O sea, los no eran por mi papá. Y 5 hermanos, teníamos un pasillo largo en Viña, entonces, pero nosotros sabíamos que los permisos los daba mi mamá. Todos los hermanos, yo el más chiquitito, acompañándonos. Entonces, mi mamá estaba por sección, habitación de mi papá, sección común, digamos, cocina y cosas así. Y mi papá estaba de un lado, mi mamá estaba en el otro. Fuimos ante mi mamá, pregúntenle al papá. Fuimos a preguntarle, pregúntenle al papá. Eso significa algo. Vamos de camino y nos damos vuelta, y mi mamá está. ¿Ya? Mamá, pero habla de que no nos gusta. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿para qué es el discernimiento? Porque la gran pregunta es ese camino de ser fiel a la fragancia de la providencia que todos conocemos. No voy a profundizar en eso, porque me imagino que se lo saben a memoria eso. Entonces, yo ¿qué me pregunto? ¿En qué situaciones Dios me está llamando a actuar? ¿A quiénes tengo que llegar? ¿Qué tipo de influencia yo puedo ejercer? Porque eso es lo que yo me tengo que preguntar. ¿Ya? Y en esa metodología, el Padre primero hablaba de observar. No decía de ver, sino observar. Decía, la voz del tiempo es la voz de Dios. Recuerden, con la mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios. Y muchas veces, la mano en el pulso del tiempo la llevamos, vivimos acá. A veces nos falta un poquito leer más. O sea, hay que leer, ¿ya? Hay que averiguar. Y no seguir los reels. ¿Sabes por qué? Porque ya la computadora ya sabe, ya el programa ya sabe lo que a ustedes les gusta. Y les va a seguir saliendo siempre lo mismo. ¿Y qué significa eso? Que nunca van a escuchar el otro lado. Y el Padre hablaba de que hay que, en ese mirar, hay que ver tanto las voces positivas como las voces negativas. El Padre en el nacionalsocialismo supo mirar. Y claro,
¿Y qué es lo que hacemos normalmente frente a lo negativo? No. ¿Y por qué? Porque psicológicamente, siempre psicológicamente, cuando yo estoy en lo que yo conozco, eso, de alguna manera, me tiene tranquilo. Salir a lo desconocido siempre es una inquietud. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Salir me cuesta. Pero bueno, está el Espíritu Santo, está mi pareja, me complementa, me da otra perspectiva. O sea, ¿qué es importante? ¿Para qué? Para que yo pueda salir, para que pueda observar todas las realidades, no cerrarme a ellas. Porque si me cierro a su verdad, me cierro lo que Dios me quiere decir, porque inclusive en el socialismo había ciertas mociones que el padre había visto, que había tomado, ¿ya? Por ejemplo, el ideal de los jóvenes, toda la idea, el idealismo juvenil lo tomó el nacionalsocialismo, de la bandera, de los héroes, y fueron a buscar. ¿Por qué? Hasta tomó algo del nazismo. El nazista no, tomó esa parte buena, porque todos tenemos esa parte buena, también, o sea, observar la voluntad de Dios, observar lo que Dios nos habla a través de Dios. Y también que tenemos que observar las voces del alma, lo que está en mi interior. Ahora, siempre eso lo tengo que ir cotejando con la voz del ser. O sea, en primer lugar, lo que yo soy en forma personal, ¿ya? Soy padre, soy hijo, soy abuelo, etcétera, soy esposo, soy esposa, las cosas que cumplo, pero también mi ideal personal, mi ideal matrimonial. Es decir, el ideal, me pasa mucho esto, pero el ideal de repente está ahí y lo saqué y después queda como adorno. ¿Ah? ¿Se han dado cuenta de eso? O sea, como, y después nunca, sí, ya lo saqué, sí, tengo idea. Ya, pero ¿de qué te sirve eso? O sea, recuerden que la pedagogía de los ideales se para la de Leitsterne, ¿no? Un faro orientador. O sea, nos quiere ayudar a hacer ese faro orientador. Entonces, primero es observar, y observar no es simplemente ver, sino observar. Y la voz del tiempo nos va a hablar. Después, ¿qué es lo que le hablaba? De un comparar. ¿Ya? Y en el comparar tiene que ver con la historia, cómo se ha hecho antes. Y ahí hay que tener cuidado, porque decimos normalmente siempre a veces los más viejos tienden a decir, no, es que así lo he hecho toda la vida y a mí me ha funcionado. A mí me ha funcionado y al otro le funcionará o no. Pero nadie se pregunta eso, porque a mí me funcionó, pero le funcionará a los que vienen. Ahora, y los que vienen, no, todos los antiguos tan pasé. Entonces, cuando en realidad cuando uno se baña hay que botar el agua, no hay que botar el niño. ¿Ya? O sea, ¿qué implica eso? No puedo cambiarlo todo. Y el comparar me va a ayudar a ver también el paso de Dios. Entonces, y preguntarnos, ¿ya? Y después, recién ahí, viene el focalizar, el discernir. ¿Pero en base a qué? A lo que nosotros también hemos visto. ¿Ya? Y bueno, y ese discernimiento es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que ver qué acción creemos en la que Dios nos pide. Y eso piénselo en todos los ámbitos de su vida. Y como les digo, también como matrimonio. O sea, de repente, así en distinto, me dicen, bueno, padre, los hijos, ya, ¿es un apostolado? Sí. Pero bueno, ¿y qué meta tienes para ellos? ¿Cuál es el objetivo que te colocaste? Ah, no, pues si soy papá. Bueno, pero no. Bueno, si un apostolado tienes que tener objetivo. ¿O no? Sí. Claro. Y tengo que revisar los objetivos.
y tengo que tomar acciones. No es simplemente, ay, soy papá. Y bueno, y a veces de repente asume solamente uno. Bueno, ¿cuál es qué es lo que queremos como pareja para los hijos? Bueno, lo mismo para nuestros propios apostolados, digamos, los apostolados que hacemos fuera. Entonces, es muy importante saber la acción que creemos, ¿no? Y sobre todo también ver qué valor está en juego en esa acción. Porque eso nos va a ir ayudando a qué cosa? A saber y descubrir esa acción, ¿no? Y para eso tenemos que siempre tomar en consideración, ¿ya?, que es muy importante, que es la ley de la puerta abierta. O sea, y la ley de la puerta abierta también nos va a hablar de que después de discernir, después de focalizar, después de decidir, de ver el valor que está en juego, bueno, ahí tengo que realizar, que es el último paso, el cuarto paso. Y realizar es hacer, es actuar, es aplicar. Y eso también cuesta, porque implica consecuencias, implica jugarlo. Entonces, y bueno, también implica el cuándo también lo voy a hacer. Porque de repente yo digo, esto es clarito lo que Dios quiere. Clarito. Pero no es el momento que lo diga, o no es el momento que lo haga. A veces en las ocasiones, yo contaba en la mesa que yo tengo un hermano comunidad, de hecho está en mi grupo de vida, y que en el fondo él, ya en mi curso ya estaba decidido. Pero ¿qué le tenía dando vuelta? Su mamá. Y justo falleció su mamá, porque él es el único que la cuidaba, falleció su mamá. Y él después entró a la comunidad sin problema. O sea, no lo ayudó a decidirse, en realidad estaba decidido y él quizás no lo tenía tan consciente, pero yo siempre he creído eso, que en el fondo era lo que le impedía. Entonces a veces decidimos y nosotros, no, es que no se puede ahora, no pasa nada. No pasa nada. Y nosotros muchas veces pensamos, no, es que ya, no. Porque a veces tampoco la otra persona o el otro grupo está preparado. Entonces tenemos que, ese realizar implica, bueno, a ver, Dios, ábreme la puerta. Y por eso es tan importante, y puse los presupuestos, rezar, orar, encomendar al Espíritu Santo. Porque si no, no me va a funcionar. Y eso implica, pero también implica algo que es muy importante, que es asumir riesgo. Y nosotros tenemos una locura frente a qué tema, frente a ser perfectos. Esa es nuestra locura. Tenemos que ser perfectos. Y bueno, que yo sepa, esta es la Federación de Chile, no es la Federación de Argentina. ¿Ya? Entonces, no hay gente perfecta. ¿Ya? ¿Ah? La nota, por si acaso. Entonces, ¿qué implica esto? Implica que me puedo equivocar. Pero la pregunta es, bueno, si me equivoco, ¿y cómo sé si me equivoqué o no me equivoqué? Es a través de la resultante creadora. Y recuerda que la resultante creadora es yo, al decidir, al discernir, estoy buscando la voluntad de Dios. O sea, yo construyo junto con Dios. O sea, nosotros somos parte, como decía nuestro Padre, de los que están trabajando con el reino. Venga a nosotros tu reino, a colocar el reino de Dios que es la tierra. Y bueno, como federados tienen que saber también con mucha más fuerza, o sea, con mucha más conciencia de misión. ¿Y qué es lo que implica? ¿Qué es lo que nos lleva también a eso? Decir, estoy cooperando. Entonces, hay una parte que coloco yo, en la hacen nosotros, y hay una parte que coloca Dios. Entonces, cuando mis expectativas, o sea, las cosas funcionan y los resultados son de acuerdo a lo que yo hice, no es de Dios. En cambio, si estalló un montón de cosas, sí es de Dios. Entonces, miren, una vez me acuerdo cuando estaba
darme una charla como seminarista a un grupo de pioneros. Y yo que había sido pionero, bueno, soy pionero porque es pionero toda su vida, de la juventud masculina. Entonces, yo preparé una charla así y dije, bien. Y entre medio dije, y les conté, no lo tenía en la charla, pero les conté la experiencia de la bandera nacional. Porque yo participé en la bandera nacional de los pioneros, participé en la confección, yo soy de esos años. Y entonces les conté, y de repente, eso es lo que tenemos que hacer. Y sí, porque reconquistar nuestra bandera, pero el tema era otra cosa. Y yo hice ese comentario. Y lo único que les quedó de todo lo humano que yo hice fue ese comentario que evidentemente fue obra del Espíritu Santo, no mío. Entonces, y eso surgió toda una corriente de reconquista de la bandera de los pioneros en Bellavista, que les duró todo un año. Y decían después, gracias. Y yo... Todo súper bien. Pero eso implica, bueno, esa es la resultante. Y esa es la resultante creadora. Pero la resultante creadora no es números. No tiene que ver con los números. Porque Dios tiene otro concepto. O sea, ¿qué es lo que Dios hace crecer? ¿Y qué es lo que Dios hace crecer en tu propio corazón? Y en el corazón también de los tuyos. Porque aquí lo más importante no es el número, no es que sea perfecto. Lo más importante es si crezco o no crezco en el amor, que es fundamental. Y ahí se va, o sea, en otras palabras, lo que tengo que buscar el resultado es bajo los criterios también del Evangelio. Entonces, ¿qué pasa si esa resultante es negativa? ¿Qué debo hacer? Ya, quizás debo insistir, quizás tengo que esperar, quizás tengo que decir por ahí no va la cosa. Y de repente hay personas que son medias técnicas y como que insisten. Entonces, en vez de buscar la puerta abierta, agarran un martillo y empiezan a hacer la puerta. Y les digo que lo pueden hacer, pero se van a cansar mucho más. O sea, un transatlántico normalmente, evidentemente que puede andar contra la corriente. Evidentemente puede. Pero va a gastar demasiado petróleo. Y miren que está caro el petróleo. Entonces, en cambio, si va por la corriente, va a ser todo mucho más fácil. Y la resultante va a ser mucho mejor. Y me voy a sumar a Dios. Y vamos a y eso me regala humildad, porque es Dios el que hace las cosas, no nosotros. Porque pareciera ser que frente a muchas cosas, porque ahí viene la soberbia, no puede pasar. ¿Ya? Y sería en los chicos, ¿no? Que te dicen, me saqué un 7, me pusieron un 2. O sea, yo me saqué un 7, me pusieron un 2. Y hay que tener mucho ojo, porque la soberbia mata muchas cosas. Porque mata mi relación filial con Dios. O sea, empiezo a creer que yo soy el que puedo las cosas. Empiezo a funcionar de acuerdo al criterio humano. Mi subconsciente empieza a funcionarme y a decirme, qué bien que eres, ¿no? Y eso, el demonio es más interesado en eso. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, decía Eclesiastés, ¿no? Y en una película decía, vanidad, que se llama El abogado del diablo, la película, y dice, vanidad, el pecado que más me gusta, porque a la larga me hace volver a mirar a mí mismo. Y eso no me ayuda. Y recordemos, esto lo hacemos con Dios. Entonces, nuestro apostolado lo tenemos que hacer. Y por eso es tan sano observar, y vuelvo a repetir, observar, comparar, discernir, o sea, y después aplicar, ¿no? Actuar.
Entonces, y hacer el ejercicio interno. Y siempre estar viendo a la resultante creadora, viendo donde Dios también está actuando. Y eso, como les dije, implica oración. Y nuestro padre siempre hablaba, y con esto termino, de la fe práctica, o sea, de la meditación de la vida diaria. Que la meditación de la vida diaria, que es muy propia de Schoenstatt, es la oración de la Virgen María. ¿Y por qué? 2 veces en el Evangelio aparece que ella meditaba y guardaba en su corazón lo que vivía con Jesús. O sea, de hecho, si uno se pone a pensar, la Virgen podría haberle reclamado a Dios, porque a ella solamente una vez se le apareció el ángel, y a San José se le aparecieron 2 veces. ¿Cómo es eso si yo soy la madre del Señor? Pero le hizo caso a San José. ¿Por qué? Porque estaba abierta y se complementaba con lo que San José decía. Y es muy bonito, porque el verbo en griego que ocupa para guardar, o sea, para guardar, se ocupa, guardar la traducción, está bien, pero es un verbo específico que es guardar cosas preciosas. O sea, cuando dice meditar y guardaba, es atesoraba lo que le pasaba. Entonces, si nosotros nos dejamos tiempo para la meditación de la vida diaria, difícilmente vamos a poder discernir, porque no vamos a estar unidos, conectados con Dios. O sea, y ahí tengo que hacer del espacio, hacer del tiempo, ayudarnos como pareja también a hacerlo, escuchar a mi pareja también como voz de Dios. Y eso me va a ayudar. Y la pregunta, recuerden, de la meditación: ¿qué dice Dios a través de este hecho, a través de esta persona, de esta circunstancia? ¿Ya? ¿Qué me digo? ¿Qué me dice a mí todo eso? ¿En qué me interpela? ¿Y cómo le respondo a Dios? ¿Ya? Y con eso termino, porque me pasé menos que pero porque él es obispo. Bueno, yo no. Me comparto las preguntas. Compartir, porque esto es matrimonial, me dijeron, aparecía así. ¿Ya? Bueno, también puede ser entre todos, porque ya me di cuenta cómo ustedes meditan profundamente. Dice, compartir con el esposa de mi vida personal de encuentro con Dios. ¿Qué me ha ayudado a tener un olfato, si lo tengo siquiera, un instinto más sobrenatural? ¿Qué me resulta? ¿Dónde están mis dificultades? ¿En qué tú me puedes ayudar? Y aquí hablo muy complemento. ¿Qué me puede ayudar? Quizás a veces me tienes que recordar, ayudar a crecer, ¿no? ¿Cómo está nuestra vida matrimonial en relación al encuentro con el Dios de la vida? No si rezo, no, encontrarme con el Dios de la vida, con el Dios que me habla, con el Dios que me habla a través tuyo, Dios que me habla a través de nuestros hijos, que nos habla a través del apostolado que hacemos juntos, de lo que me va a pasar. ¿Cuáles son las voces del tiempo y el alma que más me interpelan a actuar? Cada uno las comparte al otro. De acuerdo a nuestra ideal matrimonial, ¿cuál es o cuál sería nuestra respuesta? ¿Dónde veo puertas abiertas a realizar? Y por último, reviso cuál ha sido la resultante creadora en el apostolado que estamos realizando. Ya, se supone, ¿no? Sentimos que hemos sintonizado con el querer de Dios en él. ¿En qué aspecto hemos crecido como matrimonio y como persona? ¿En qué valores ha crecido nuestro apostolado? ¿Qué regalos hemos recibido y han recibido las personas que participan en él? ¿Hay cambios que me pide el Señor que debo hacer? Que les vaya bien en la meditación comunitaria. Y renueva la faz de la tierra. Envía tu Espíritu, Señor.